La ley del timbre de 1765 imponía un puro impuesto sobre el consumo sin ninguna participación de las asambleas de colonos. Estas protestaron violentamente por ese desprecio a sus competencias. Declararon la ley anticonstitucional y exigieron para sí el derecho de todo ciudadano inglés a ser sometido a contribuciones solamente mediante una ley en cuya promulgación hubiese participado, al menos indirectamente, a través de representantes electos. No hay impuestos sin representación. Sería, a partir de ese momento, la reivindicación que habrían de repetir una y otra vez. Yo tomo siempre mate, pero hoy me voy a preparar un té, porque hablaremos de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, güey. El traje con el que sepultaron a Chaplin. ¡Guácala! Y aquí tiene una primicia. El Salón de la Patria. Ese intrépido jovenzuelo es mi tatarabuelo Franklin Jefferson Burns, desechando el té sin pensar en lo que la cafeína causaba en los robalos bostonianos. ¿Es un pez? Era. El motín del té, como se lo denominó, o en inglés Tea Party, provocó una reacción en cadena que llevó paulatinamente a la declaración de la independencia y una rebelión sangrienta en las 13 colonias. Pero en principio deberíamos preguntarnos, ¿qué son las 13 colonias? Pues bien, la ocupación y colonización de América del Norte por parte de los ingleses fue muy diferente a la española y portuguesa en el resto del continente. Mientras que estos últimos solo estaban preocupados por explotar las colonias y volverse a Europa, los británicos venían a instalarse con sus familias, con el fin de crear un espacio donde vivir el resto de sus vidas. Cuestiones políticas y religiosas hacían que no tuvieran previsto volver a Europa, debiendo organizar un desarrollo económico que se apoye en la producción de manufacturas, al no poseer yacimientos de minerales. Las colonias del norte se dedicaron al comercio aprovechando sus excelentes puertos y además de la agricultura y la manufactura. Las colonias del centro se ocuparon mayormente del cultivo de cereales y de la explotación de madera. Las colonias del sur se especializaron en la agricultura de plantación, algodón, tabaco, azúcar, con mano de obra esclava proveniente de África. Inicialmente la corona no dirigió las iniciativas de colonización, sino que estuvieron en manos de los propios colonos o de particulares. Así fue como nacieron distintas colonias: Virginia, Delaware, Maryland, New Jersey, Baltimore, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Nueva Hampshire, Massachusetts, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Si bien en todas las colonias regía la ley inglesa, cada una era independiente y tenía representantes locales. El fin de la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia va a ser el comienzo del proceso independentista norteamericano. Inglaterra derrota a Francia y se queda con los territorios de Canadá, Mississippi y además suma la Florida, que fue cedida por España. Esto lo va a obligar a aumentar su presencia militar para controlar los nuevos recursos. Para recuperarse de los gastos de la guerra, no tiene mejor idea que cobrarle impuestos a los colonos americanos. Estos, que no dejaban de considerarse británicos y sostenidos en el derecho inglés, en donde nadie está obligado a pagar un impuesto si éste no es creado por sus propios representantes, se pararon de mano y se opusieron. En este caso, la corona no le preguntó a los colonos si querían pagar o no. Simplemente se los impuso. Frente a este descontento, la corona anuló algunos impuestos, pero mantuvo el que pesaba sobre el té. Atentos. El té era terriblemente popular entre los americanos y también uno de los negocios más importantes. Las tensiones que se produjeron entre la población civil y las tropas condujeron en Boston, en marzo de 1770, a una sangrienta batalla callejera entre grupos del pueblo y una unidad armada de casacas rojas.
Los 5 ciudadanos de Boston que allí quedaron muertos se convirtieron en los primeros mártires de la revolución. No se produjeron al principio actos de solidaridad que estuviesen a la altura de ese hecho, pero con inteligente previsión, los adversarios más decididos del régimen colonial organizaron a partir de 1772 en todas las colonias comités de correspondencia con el fin de informarse mutuamente y de influir sobre la opinión pública mediante la publicación de noticias adecuadas, cartas de electores y panfletos. La provocación decisiva al poder colonial provino en diciembre de 1773 de un grupo de ciudadanos de Boston, los cuales, disfrazados de indios, asaltaron 3 barcos que se encontraban en el puerto y ante los ojos de una divertida multitud arrojaron al agua 342 cajas de té con el fin de impedir la recaudación de impuestos que iría unida a su venta. La corona reaccionó cerrando el puerto de Boston y recortando derechos a los colonos. Representantes de la colonia se reunieron en Filadelfia en 1774 y solicitaron al rey la derogación del impuesto y la suspensión de las medidas contra Boston. Por supuesto que la representación no era completa, estaba únicamente el elemento europeo de la población, la burguesía comercial y terrateniente de origen británica, entre los cuales tampoco pensaban todos igual. Estaban los radicalizados que pretendían llegar hasta las últimas consecuencias, aunque eso implicara la independencia. Los antirrevolución, seguidores del rey, y también estaban los moderados que confiaban en que todavía podía llegarse a un acuerdo pacífico. En 1775 el Congreso se reunió nuevamente en Filadelfia y se designó a George Washington general de las milicias. También se alertó a todas las colonias para que se pusieran en estado de defensa. Esto significaba que se iba a pudrir definitivamente. Cada colonia sancionó una constitución, mayormente basadas en las ideas del siglo de las luces, en el derecho natural, en el derecho de libertad ciudadana, de igualdad, de propiedad privada. Virginia, por ejemplo, elaboró una declaración de derechos del hombre y del ciudadano que fue el precedente de la Declaración Francesa de 1789. Pero ojo que, al igual que en Francia, estos derechos se aplicaban solo para la burguesía. Los esclavos seguirían siéndolo al otro día y por varias décadas. En realidad pasó al firmar la Declaración de Independencia. Recién el 4 de julio de 1776, los radicalizados que buscaban la separación absoluta iban a lograr torcerle el brazo a los moderados y se declaró la independencia. La guerra fue larga y gracias a la colaboración de Francia y en menor medida España y Holanda que buscaban debilitar la potencia que era Inglaterra, las colonias unidas de Norteamérica pudieron liberarse. Ahora quedaba la organización institucional, dado que no había unanimidad de criterios entre los estados sobre cómo debían gobernarse. Finalmente, la Convención Constitucional de 1787 sancionó una constitución que organizó un gobierno republicano y un estado federal. Ya sabemos que todos los 4 de julio los norteamericanos tiran cohetes, comen en sus barbacoas y ocasionalmente salvan al mundo de extraterrestres invasores o cataclismos mundiales. Debe ser cuestión del destino o tan solo porque las películas las hacen ellos. También sabemos que es el día donde festejan su independencia.
Estados Unidos se convirtió así en la primera nación americana que se emancipaba de su metrópoli y adoptaba una forma de gobierno republicana. Esto la convirtió en un modelo a seguir por las élites criollas hispanoamericanas que ansiaban liberarse del dominio español. Pero eso lo veremos en las siguientes clases, amiguitos. Esto es todo por hoy.